Hola, ¿cómo están? Soy Jessie, bienvenidos a este espacio en donde les estaré compartiendo parte de mi aprendizaje en este mundo del arte, porque soy relativamente nueva. Comencé hace un año exactamente a experimentar con la acuarela y el wash, justo en diciembre del 2020, y pues me considero autodidacta, aunque después de empezar pues comencé a buscar cursos online porque me encanta aprender algo nuevo todos los días, y como que fui buscando cosas como más específicas para aprender algunas técnicas y encontrar el estilo con el que más me identifique, que la verdad aún sigo en ese proceso de experimentación y de aprendizaje, y justo pues este canal es para que me acompañen en ese proceso, que la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Muchas cosas las he ido aprendiendo de videos de YouTube, otras de pues cursos que he ido tomando de distintas plataformas, y entre todos esos videos pues la verdad es que comencé a ver que se estaba haciendo muy popular esta marca de wash que se llama Himi. Me parece que es una marca china y que es de grado de estudiante de arte. Siento que tiene un precio accesible para las tonalidades y la cantidad de producto que maneja. Bueno, siempre y cuando la consigas en Estados Unidos o en otro país, porque acá en México la verdad es que sí me salió un poquito más cara. Estuve investigando dónde conseguirla y la puedes encontrar en Mercado Libre o en Amazon, pero la verdad es que el costo sí se eleva muchísimo, casi sale al doble o al triple de lo que realmente está. Pero me encontré una página en Instagram que se llama ArtStation, se las voy a dejar en la cajita de información, y pues ahí fue donde me animé a comprar este set de 18 tonos porque el precio se me hizo como que muy justo y más razonable a lo que había visto. Para los que no estén muy familiarizados con el wash, pues es un material que regularmente encuentras en presentación de tubo con una consistencia como cremosita, súper pigmentado, se trabaja con agua, muchos lo describen como una fusión entre acuarela y acrílico, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con eso porque se me hace un material muy versátil. Lo puedes utilizar al grado de una acuarela, lograr transparencias, aplicar varias capas, si se seca lo puedes reactivar con el agua. Lo puedes trabajar también tan opaco como tú quieras, puedes empezar con tonalidades oscuras y luego encima aplicar tonos claros, ahora sí que dependiendo de cómo te guste trabajar. Creo que eso es algo a destacar de este material. Siento que la diferencia a un acrílico, aunque no estoy muy experimentada con los acrílicos, pero sí los he probado, es que tienen un acabado como mate aterciopelado, y pues aunque se seque el producto pues lo puedes reactivar con el agua. A diferencia del acrílico que tiene un acabado como semimate, y si se seca ya no hay manera de reactivarlo con el agua y es un poquito más difícil de difuminar las tonalidades entre sí. Esta es la segunda marca de wash que he tenido oportunidad de probar, y la verdad es que me entró la curiosidad de probar esta marca en específico porque su presentación sí llama muchísimo la atención. De hecho, llegué a pensar que era algo completamente diferente a lo tradicional, pero siéndole sincera, la verdad es que creo que no hay mucha diferencia a lo que puedes encontrar en un wash normal. La mayor diferencia creo que viene siendo la presentación, porque en lugar del tubo pues viene como en estos vasitos o copitas de plástico, y pues tienes los colores a la vista. En cuanto a la consistencia, sí encontré que es un poquitito más espesa que la otra que he probado, pero al trabajarla y diluirla con el agua, pues la verdad es que se trabaja súper bien. El set trae 18 tonos, que pues ya estuvieron viendo en pantalla, y vienen dos tonos de blanco, un blanco de titanio y uno blanco. Solamente dejé cerrado uno blanco y la verdad es que agradezco enormemente que haya dos porque es el tono que más gasto, porque ya sea que sea para mezclas para hacer tonos pastel o para sacar brillos o cositas así, entonces es un tono que se va de volada. Quise hacer dos pinturas para ver la versatilidad del producto. Primero comencé con
un retrato aplicando una cantidad así súper mínima de pigmento, diluyéndolo con agua para trabajarlo más como una acuarela. Entonces me van a ir viendo que voy trabajando en tonalidades más claras y voy a ir aplicando capa a capa a tonos oscuros, y son capas como que muy finitas. Cuando trabajo con acuarelas me gusta utilizar pinceles redondos, pero en esta ocasión quise experimentar con un pincel angular porque quiero probar un estilo diferente. No quiero difuminar tanto los colores, quiero que se vayan viendo más como muchas pinceladas. Es un estilo que he estado tratando de aprender porque la verdad es que mi cerebro quiere difuminar todo lo que ve, porque también me dedico al maquillaje, entonces ahí sí hay que difuminar y no dejar rayas, entonces como que tengo esa obsesión. Pero pues aquí quiero hacer algo diferente, quiero probar cosas nuevas. Por cierto, esta es de una referencia que encontré en Instagram de una maquillista que sigo, que la verdad es que publicó esta foto y me enamoré del maquillaje, pero sobre todo me enamoré como que de las tonalidades que tiene la foto. Entonces en cuanto la vi me inspiró muchísimo para pintarla. Para la segunda ilustración hice lo opuesto, comencé con tonos oscuros y después fui aplicando tonos claros. La verdad es que la pintura no está tan diluida, trabajé con una consistencia más espesita, más cremosita, a diferencia del otro que la verdad era algo más acuoso y transparente. Y pues de las dos maneras se trabaja súper bien el producto. Siento que la pigmentación es muy buena, no necesitas tanto, digo, también depende del tamaño de ilustración que vayas a hacer, pero la verdad es que es un material que rinde muchísimo. Lo que sí es que sí siento que hay que tener cuidado de no trabajar con el material tan espeso, porque al secar como que se va craquelando y va sacando como que un polvito. Por eso siento que es mejor trabajar como con capas más delgadas. Ya si quieres trabajar con tonos más claros encima de tonos oscuros, nada más asegúrate de que la capa de abajo esté bien seca, porque si no se va a hacer como que una mezcla ahí medio rara de color. Y también te recomiendo que si vas a aplicar un tono claro encima de un oscuro, que no esté tan diluido para que no se vaya a reactivar la capa de abajo. Otra diferencia que encontré a la otra marca del wash que he utilizado es el tono al secar. Regularmente noto que los tonos tienden a cambiar cuando secan. Los claros se hacen más oscuros y los oscuros se hacen más claros. Sé que suena súper raro, pero es algo que he escuchado también de otras personas que utilizan wash. Entonces siento que es algo muy común. Pero la verdad es que con este set de Himi no hay mucha diferencia de la tonalidad cuando seca. Prácticamente el tono que ves húmedo es el mismo tono que vas a ver cuando está seco. Entonces siento que eso ayuda mucho a no desesperarte como que en el proceso de pintar, porque a veces sí es un poco frustrante que tú mezclas un tono y que ya cuando seca pues sea otro completamente a lo que esperabas. Pero pues es algo que les quería mencionar. También noté que si trabajo con la paleta abierta, después de un rato como que se va haciendo una capita dura. Entonces ya cuando quiero tomar otro poquito de pintura con el pincel, como que cuesta un poquito de más trabajo, como que se va secando. Entonces mejor opté por tomar en la segunda ilustración los tonos que iba a utilizar y ponerlos en una paletita aparte y cerrar el set para que no se me vayan a secar los tonos. Y otro punto a mencionar es que el set, además de los 18 tonos, trae una paletita para mezclar, pero la desventaja que le veo es que viene del mismo color del empaque que compres, porque vienen en 4 colores. Puedes escoger ya sea en este amarillo, hay uno rosa, hay uno como verde menta y uno azul. Entonces, dependiendo del set que compres, pues de ese color va a venir tu paletita mezcladora. Entonces siento que eso no ayuda mucho cuando haces las mezclas, porque como que se distorsiona un poco el color. Entonces ahí sí te recomiendo que tengas un papelito aparte para que vayas probando las tonalidades que vas mezclando. Pero en general la verdad es que me gustó muchísimo el producto.
creo que es algo que sí puedo recomendar para un principiante porque es un producto muy versátil y que rinde muchísimo. ¿Te gusta hacer estudios de color o de composición? Pues creo que puede ser una buena alternativa para no gastar tanto en materiales profesionales. Creo que lo único que me preocuparía es que a lo mejor unas semanas o unos meses se me vaya a secar el producto. Por eso es que le puse como que una capita de plástico encima para poder protegerla y sellarla un poco más, y tratar de no tener el set abierto mientras estoy pintando. Entonces tomar el producto que vaya a utilizar, ponerle una paletita y ya de ahí tomar producto para evitar cualquier inconveniente. Y pues creo que esto sería todo por este video. Espero que si están empezando en este mundo del arte como yo, este video les sirva para tomar una decisión si están en búsqueda de algún material que puedan utilizar para comenzar a experimentar. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirme en esta travesía, en este camino del arte que estoy comenzando. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye.